No te miento si te digo que acabo de grabar este mismo video y me di cuenta que no estaba saliendo el sonido, así que esta es la segunda vez que voy a estar grabando el mismo video. Te cuento, la semana pasada no hubo video. ¿Por qué? Porque yo decía dos palabras y era tos, 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 tos. No había forma de hilar una frase completa sin mi tos en el medio. Algo tocó en mi cerebro porque evidentemente no pude conectar el micrófono el día de hoy. No me está dando. Es muy viernes 6 de la tarde y yo mañana publico este video. O sea, yo creo que ahora sí me está grabando. Quiero creer. Hola, ¿estás viendo? Me río porque esto ya lo grabé. Entonces lo estoy volviendo a grabar. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los libros que leí gracias a BookTube y a Bookstagram también, porque Bookstagram también fue un gran protagonista en mi vida. Hoy vamos a hacer una especie de video nostálgico porque te voy a estar trayendo libros de hace 1500 años. Bueno, no tantos, pero en su momento, cuando no existía este canal, ni siquiera no existía la cuenta o la idea de Nina Siempre Fangirleando, en donde yo era simplemente una consumidora de contenido tanto de BookTube como de Bookstagram. En ese momento, te estoy hablando de hace como 8 años, capaz 10, no importa. Hace un montón de tiempo, no importa cuántos años. En esa época yo era 100% consumidora de BookTube o Bookstagram. Y la otra vez estaba haciendo un scroll, no sé por qué carajo estaba haciendo un scroll yo, de los libros leídos en Goodreads y me encontré con un montón de libros de antaño, de esa época, donde siento que pasó una vida completa desde ese entonces hasta hoy. Estos 5 libros de los que te voy a estar hablando el día de hoy son libros que, viste, cuando vos ves algo y decís, uy, ¿te acordás que existía esta historia, que está esta historia? ¿Te acordás de esto? Bueno, un poco esa es la idea del mood de este video. Este primer libro del que vamos a estar hablando es el primer libro que leí gracias a las opiniones que leí tanto en Bookstagram como en BookTube, porque en un momento determinado, Sueños de Piedra estaba en boca de todo el mundo. O sea, había como, o por lo menos las cuentas que yo seguía, o los booktubers que yo seguía, hablaban de este libro. Para este entonces yo había leído Crepúsculo, Hash Hash, Cazadores de Sombras, y cuando llegué a este libro de Sueños de Piedra, fue como algo completamente distinto. La trama era bastante simple, en tanto era un viaje, literalmente, lo que te cuenta. En líneas generales, por supuesto, hay como un montón de cosas que suceden en la trama, por supuesto, ¿no? Pero estoy tratando de ir a la estructura más básica de la trama. Es un viaje y en ese viaje hay varios personajes, pero lo que me gustó, y recuerdo yo que me gustó de esta historia, es el claroscuro que tienen los personajes, todos ellos. Y hay una parte más llegando al final de la historia que es completamente cruel, con una escena de violencia muy cruda. Sí me gustó que no se hayan acobardado, que hayan, nada, vamos para adelante, te quiero contar esto que es súper cruel y súper violento y no me achico y no me cobardo. Eso me gusta, o me había gustado de esa época, ¿no es cierto? Algo que no me terminó de convencer de esta historia en particular es la parte reflexiva. Los personajes reflexionan un montón consigo mismo y con la situación que están sucediendo alrededor, y esa parte de reflexión la sentí muy chiclosa y a la vez muy repetitiva, y por eso no me terminó de convencer. No porque no reflexionaran, me parece súper bien que reflexionen los personajes, lo que no me terminó de convencer es la repetición constante de las reflexiones que tienen los personajes. Ya me había quedado claro. Eso sí me acuerdo patente que no me terminó de convencer en absoluto. Ese fue el primer libro. ¿Vos te acordabas de Sueños de Piedra? El otro lo tengo en físico, párate que te lo voy a buscar. Este otro libro, que es una trilogía, la vi por todos lados en un momento determinado de Bookstagram. ¿Verdad, gente? Pero en esa época Instagram era full fotos y el algoritmo
te mostraba lo más reciente que publicaban los usuarios, era distinta era otra época de Instagram. Las fotos eran el protagonista absoluto, y con este libro en particular, o esta trilogía en particular, lo que yo recuerdo es que me volvía absolutamente loca de fascinación y de que me gustaba muchísimo toda la cuestión artística de la foto de estos 3 libros en las distintas cuentas de Bookstagram. Te cuento de qué estoy hablando. Te estoy hablando de La maldición del ganador. ¿Vos te acordás de esta trilogía? Me da tan delicado. Me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Te voy a dejar las otras 2 portadas de los otros 2 libros, que yo no seguí leyendo esta trilogía. Sí, recuerdo que me gustó mucho este primer libro. No lo continué porque incluso en las mismas opiniones que había escuchado, que no les había terminado de convencer cómo seguía esta trilogía después de este primer libro, que decían que este primer libro era el mejor. Cuestión de que yo no seguí. Sí recuerdo que me gustó esta historia. Me acuerdo mucho de qué se trata, pero sí me acuerdo que era bastante original para lo que yo venía leyendo, por lo menos en esa época. Me gustó mucho de esta historia, que creo que es una de las primeras que yo vi que tuviese como diseño, un diseño particular, chiquito, especial en las páginas, para la entrada de los capítulos. Ahora está como mucho más de moda, que estén pintados los cantos y que sea como súper edición, diseño, pero en esta época creo que este fue uno de los primeros libros que veía con un diseño distinto, con algo diferente, y eso sí, recuerdo que me había llamado poderosamente la atención. Lo terminé leyendo, me gustó, como te digo, no me acuerdo en este momento de mucho de qué se trataba, pero sí recuerdo que me gustaba la construcción, me gustó la construcción de personajes que tiene, me pareció original la historia, en fin, pero quedó ahí. ¿Vos seguiste leyendo este libro? O sea, esta trilogía, ¿la leíste? ¿Qué onda? El siguiente libro del que te voy a hablar es uno de los que en esa época fue uno de los más largos que leí. Sí había leído Amanecer, había leído Harry Potter y la Orden del Fénix, pero después de un tiempo este fue el siguiente libro más largo que leí. Sí, estoy hablando de Hijos de Sangre y Hueso. ¿Vos te acordás de esta historia? Esto es fantasía, ¿sí? Pero fue, creo, una de las primeras distopías que leí. Creo, bueno, era medio distópico, o por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo de esta historia. Sé que tiene una continuación que jamás la vi en ninguna librería de Argentina, razón por la cual yo no continué leyendo esta historia, porque me había gustado esta historia a pesar de que el medio, yo recuerdo que al medio de la historia se me tornó chicloso, repetitivo, como que no avanzaban más los personajes, todo eso sí lo sentí. En líneas generales sí me había gustado la trama, era un enemies to lovers si no mal recuerdo, fantasía, era un rey que había sacado la magia. A ver, lo que yo me acuerdo, ¿no es cierto?, de esta historia, era un rey que había sacado la magia y que la protagonista tenía como el deber, no el deber, pero sí como que parte de la aventura era que la protagonista le devolviese la magia a la gente, porque ella sí tenía magia. Esta historia tiene mapita, porque bueno, es un mundo fantástico. También tiene la clasificación de de las personas con magia, y los capítulos también estaban como con un detalle, un diseño particular, y cada uno de los capítulos es contado por un personaje diferente. Juro que de este libro, ¿sabes qué tengo? Tengo un flashback, tengo un recuerdo súper vivido de estar leyéndolo, literal, en este mismo lugar. No estaba, en esa época, no estaba este mueble. Mirá lo que te voy a contar, algo del año del queso. Este mueble no estaba y había un silloncito en esta parte, medio puff, y tengo ese recuerdo vívido de estar justo en este lugar leyendo esta historia. Fue, creo que, uno de los primeros libros que leí en esta que es mi casa. Apenas
apenas me mudé o ese año que me mudé. Para este entonces sí había creado ya Nina Siempre Fangirleando. Cuarto libro que leí, saga fantástica, que había un hype tremendo y yo la había visto, o sea, había escuchado las opiniones. Les encantaba, les parecía algo completamente disruptivo, no sé qué. Yo veía las portadas eran un sueño que vos decís, che, yo sí quiero estar metida acá dentro de la caída de los reinos, capaz que no dentro de la situación, pero sí dentro de este mundo fantástico, porque esta imagen me trasladaba unas vibras, no del Señor de los Anillos, pero sí de esto bélico. ¿Sabes qué me hacía acordar? Al The Witcher, ¿viste? Como que me daba esa vibra. O sea, le tenía muchísima fe, muchísima expectativa. Cuando lo fui a leer, no me gustó. Y eso me dolió. Pero lo que más me dolió, y te lo muestro, tiene la dedicatoria de la autora, que había venido a la Feria del Libro de Buenos Aires. Una amiga de Bookstagram de esa época me hizo el favor de pedirle que me autografiara este libro. Y lo recibí con esta dedicatoria y con toda la expectativa y la ilusión del mundo. Me lo fui a leer y no me gustó y me duele aún más. Me enojaba de pronto. Sí, estoy enojada porque te juro que le tenía toda la fe. Te juro que le tenía toda la fe del mundo, de la vida misma. Bueno, nada, la expectativa ya por la nube y después cuando lo lees no termina de convencer. Había conversado con algunas personas que habían continuado leyendo la saga y que no les había gustado del todo cómo continuaba, entonces eso también, ¡pum!, terminó de desilusionarme y decepcionarme completamente. Quizás las expectativas que le tenía eran demasiadas para lo que era, capaz si lo agarraba sin expectativas me gustaba más, quizás, ¿no es cierto? En fin, antes de irnos al quinto y último libro que te voy a estar contando y mostrándote el día de hoy y recordando el día de hoy, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, hola, te invito a suscribirte para que lo vamos a hacer bien, porque si no, esto es un chiste, es una joda. Te quiero convencer de que te suscribas y de pronto me estoy riendo, porque me río de la locura misma que tengo yo, ¿viste? Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, hola, te invito a suscribirte y a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera que cada vez somos más. Estamos a nada de ser 1100 personas dentro de la comunidad. Estoy muy impresionada, agradecida. Gracias por suscribirte y apoyar al canal. Si hay algún contenido que quieras ver en el canal, déjamelo en los comentarios que yo voy a estar leyéndolo y voy a estar generando ese contenido. Quinto libro que te voy a estar contando también, creo que es una saga, no sé si es una trilogía o una saga, no me acuerdo. En un momento estuvo tan de auge, pero nivel hype, no sé si llega al hype que tiene Alas de Sangre, no sé si llega a ese hype, pero en esa época yo recuerdo que todo el mundo estaba hablando de La Princesa de Papel. Una saga romántica, New Adult, que para esa época yo ya había leído, por ejemplo, Kiss Me, Prohibido Enamorarse o esa saga y me había encantado y con esa expectativa me fui a leer esta historia que al verla replicada en un montón de cuentas dije esto debe estar re bueno. No me termino de convencer, me parece una boluda la protagonista, cosas irreales, cosas así inverosímiles, esto no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, leí La Princesa de Papel y leí el siguiente que creo que se llamaba El Príncipe Roto. No me terminó de convencer ni nada, pero lo leí gracias a la comunidad, básicamente. Como verás, el video de hoy fue completamente retro. ¿Vos te acordabas de todos estos libros? ¿Leíste alguno de ellos? Incluso si se te disparó el recuerdo de haber leído un libro. Che, yo había leído este libro del año de Matusalem. Bueno, nada, también déjamelo en los comentarios, así fangirleamos por ahí. Ahora sí, llegamos al final. Gracias por estar del otro lado, apoyando el canal. No te olvides de suscribirte. Nos vemos el próximo sábado.